reflexiones que me he hecho yo en mi propio camino sobre los peligros de tener certezas, de creer que uno ha comprendido algo fundamental, porque siempre está el riesgo de creer que los demás están equivocados, entonces puede uno desarrollar una poderosa arrogancia, y por otro lado el riesgo de dejar de buscar, porque si uno no sigue indagando, pues la comprensión, el conocimiento son ilimitados. Entonces si uno cree que ya comprendió, pues se detiene, porque ¿para qué sigue buscando si ya comprendió definitivamente? El maestro Uchiyama, que es mi abuelo en el Dharma, ese era el maestro de mi maestro, decía: traigo mi propio mundo a la existencia, lo vivo y me lo llevo al morir. Muchas veces nosotros creemos que vivimos en un mundo ya prefabricado, que venimos como actores a un escenario que ya está listo y la realidad está fija y solamente tenemos que desarrollarnos en ese mundo y ya, como no tenemos ninguna intervención en el mundo. Pero tanto el budismo como la física cuántica coinciden en que el mundo no existe como algo prefabricado, sino que existe en la medida en que nosotros interactuamos con él. ¿Sí? Como el campo de probabilidades está asociado a sunyata, la vacuidad en el budismo que todo contiene. A mí me gusta utilizar un ejemplo para describir sunyata porque muchas veces es un término muy abstracto, pero es como si nosotros entráramos en algún momento a una habitación completamente a oscuras, digamos una tienda de antigüedades, llena de cosas, pero no hay un resquicio de luz, no hay un rayo de luz. Entonces sabemos que hay un montón de cosas, pero no podemos diferenciarlas, no podemos interactuar con ellas. Entonces esa es la realidad absoluta, contiene todo pero indiferenciado, no está filtrado a través de nuestros conceptos, de nuestras ideas. Entonces solo en la medida en que nosotros interactuamos a través de los órganos sensoriales podemos realmente empezar a describir esa realidad. Pasa un poco como en los juegos de video. No sé quiénes conocen Age of Empires. No muchos, esa es la generación, estamos viejos, ¿cierto? Age of Empires es un juego de video fascinante porque uno enciende el juego y solo hay un territorio plano. De pronto hay un río o algo ahí, pero no hay nada más. Entonces si uno quiere, uno empieza a construir la realidad a partir de la interacción. Entonces uno puede ir al bosque y cortar leña y entonces construye una casa y empieza así a interactuar con el juego y va creando la realidad en la medida que interactúa. Pero el mundo que existe es solo el mundo que está en la pantalla. Lo demás, lo que no aparece en el monitor, es información virtual, es probabilidad. La física cuántica lo llama el mundo de probabilidades, el campo cuántico de probabilidades. ¿Sí? Hay una cantidad de cosas que pueden llegar a ser, pero no son sino hasta que interactuamos con ellos. De igual manera, el maestro Sekito Kisen, que es muy importante en nuestra tradición del Soto Zen, dice: los objetos de los sentidos son interdependientes y autónomos a la vez. La interacción produce envolvimiento. Si no hay interacción, cada fenómeno permanece aislado. Entonces, en el budismo, el ser humano es considerado como una casa con 5 ventanas y una puerta. La casa es el cuerpo, las 5 ventanas son los sentidos y la puerta es la mente. Entonces, es a través de los sentidos que nos llega la información. Pensemos por un momento en el proceso de ver. ¿Sí? Si nosotros tenemos esta botella, uno dice: la botella está ahí, ¿cierto? La botella está fuera de mí. Pero realmente, ¿qué es lo que sucede? La luz golpea la botella, algunas ondas del espectro electromagnético son reflejadas, no todas, otras pasan a través, ¿sí? Podemos percibir la forma, los colores, ¿sí? A través de ese estímulo óptico que llega a nuestra retina y golpea las células fotosensibles, los conos y los bastoncillos. Esas células traducen esa información en impulsos eléctricos que son transmitidos a través del nervio óptico a la corteza visual que está en el lóbulo occipital.
O sea que realmente estamos viendo con la parte posterior de nuestro cerebro. A pesar de que uno cree que ve la realidad, ¿sí?, dentro del cerebro no hay luz. Es una caja cerrada, no hay luz. El cerebro mismo no puede percibir la luz, solamente percibe ondas eléctricas, que son traducidas como imágenes. Pero nosotros creemos que vemos. Como cuando uno ve una luz por un largo tiempo, un bombillo, una lámpara o una vela, la luz de una vela, y se queda uno mirándola fijo. Cuando cierra los ojos uno cree que todavía la está viendo, pero realmente no está viendo nada, porque es solo la impresión que queda grabada en el cerebro y que nos da la ilusión de que estamos viendo algo. Entonces, si nosotros no interactuamos con el mundo a través de los sentidos, pues el mundo permanece aislado, como en esa habitación oscura. El físico Erwin Schrödinger decía: el mundo es una construcción de nuestras sensaciones, percepciones y recuerdos, hablando precisamente de cómo construimos nosotros nuestra propia realidad. Nosotros creemos que tenemos un pensamiento propio, pero ¿cómo construimos realmente el pensamiento? A partir de las experiencias que tenemos nosotros en la vida, ¿sí?, ese contacto que tenemos con los objetos a través de nuestros órganos sensoriales, nosotros tenemos unas impresiones que vamos guardando en nuestra mente. Es increíble, pero de todo lo que percibe los sentidos, ¿cierto?, el cerebro bloquea, ojo, el 99%. Solo vemos, escuchamos, sentimos el 1% de la realidad que está aparentemente afuera. Y uno cree que ve una realidad objetiva. Pero además no solo eso, nosotros filtramos la realidad también a través de nuestras ideas. ¿Cuáles ideas? Las ideas con las que hemos construido el mundo. Uno tiene un contacto con un fenómeno, con alguna experiencia nueva, y ese contacto a través de los órganos sensoriales, ¿sí?, produce sensaciones agradables, sensaciones desagradables o sensaciones neutras, de acuerdo con lo que enseña el budismo. Las sensaciones agradables producen deseo, el deseo produce codicia. Las sensaciones desagradables producen rechazo, el rechazo produce odio, ¿sí? Las sensaciones neutras producen desconocimiento, entonces simplemente bloqueamos la experiencia. No la vemos, no la percibimos, ¿sí?, sencillamente porque no es importante para nosotros en el momento. Ese bloqueo del 99% de la experiencia sensorial se debe a que hay demasiada información en el momento. Esto es algo natural, esto no es un problema, pero es una descripción para entender cómo nos relacionamos nosotros con la vida, con el mundo. Si el cerebro tuviera que manejar cada vez la información que recibe, colapsaría muy rápidamente, porque es mucha información, tendría que procesarla toda. Entonces parte de la información la tiene que manejar de manera inconsciente. Entonces para eso es necesario crear un mapa de la realidad, ¿sí?, para saber si tiene una experiencia que es peligrosa, pues tiene que saber cómo comportarse en una circunstancia similar. Entonces va creando, a través de las sensaciones, va creando comportamientos, el ser humano va creando comportamientos para atraer aquello que le produce satisfacción y para mantener alejado aquello que le produce miedo, peligro, rechazo, odio, etc. Entonces a ese conjunto de comportamientos, nosotros lo llamamos yo. Entonces uno dice, no, es que yo soy así. Pero uno no es así, realmente son respuestas mecánicas que tenemos frente a las circunstancias que vamos viendo, que vamos teniendo, pues las circunstancias, las situaciones que vamos encontrando. Bueno, pasamos a otra cifra de la neurobiología. De todas nuestras acciones en estado de vigilia, de lo que nosotros creemos estar despiertos, ¿sí?, uno dice, no, yo estoy despierto, ahorita nos estamos viendo, nos estamos escuchando, bueno, ustedes me están escuchando a mí, yo estoy viendo sus caras. De todas las acciones en estado de vigilia, solo el 5% es consciente. Pero ¿cómo así? Si yo siento la mesa, la temperatura del agua, ¿sí? Pues
ese otro 95% corresponde a una programación inconsciente precisamente de ese mapa que hemos creado de la realidad. ¿Sí? ¿Por qué podemos chatear, caminar, comer chicle al mismo tiempo? Imagínense si cada vez que uno tiene que hacer todas esas acciones tuviera que pensar cómo muevo los dedos, qué letra es la que tengo que oprimir, y al mismo tiempo pensar en cómo mover la mandíbula y cómo tengo que mover los músculos para dar un paso. Es imposible. Entonces todas esas acciones se realizan de manera inconsciente, a través del mapa que hemos creado de la realidad para saber cómo comportarnos en situaciones similares. El problema es que confundimos el mapa con la realidad, ¿cierto? Alfred Korzybski, que es un psicólogo y lingüista, a él se le atribuye la famosa frase: el mapa no es el territorio. Si uno quiere ir de un lado a otro, pues tiene que recorrer el camino. El mapa es solo una información que tenemos en nuestra mente para podernos relacionar. Entonces, creamos un personaje al que llamamos yo a través de esos comportamientos, de esas conductas que buscan la gratificación y buscan mantener alejado lo que nos produce malestar, miedo, desagrado, etc. Y lo llamamos yo. ¿Sí? Y creemos que ese yo es el amo y señor del universo, el soberano de este ser, ¿sí? El que puede tomar decisiones autónomas. ¿Sí? Y resulta que el Buda precisamente en un texto nos decía: un rey tiene control sobre sus dominios, tiene control sobre sus fronteras, control sobre sus despensas, control sobre sus súbditos. El yo no controla nada. Tanto que los pensamientos surgen a veces de una manera espontánea, de una manera mecánica, y uno dice: pero ¿cómo se me ocurrió esto? ¿Sí? Y muchas de esas reacciones son reacciones puramente mecánicas. Uno dice: no, es que yo soy irascible, yo soy celoso, etc. Todos esos comportamientos es lo que el budismo considera obstrucciones de la conciencia, obstrucciones de la mente. No podemos ver, ¿por qué? Porque a través de la codicia vemos solo lo que nos produce deseo y solo queremos eso, tanto así que hemos confundido la felicidad con el placer. Uno cree que la felicidad es placer y uno dice: no, esa velada que tuve con la persona que tanto quiero y la comida estuvo perfecta, fui feliz. Pero en realidad lo único que hemos hecho es estimular la zona de recompensa en el cerebro. Solamente experimentamos sensaciones placenteras. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho poner el ejemplo del chocolate, porque yo soy de los que se consideran un adicto al chocolate. Me encanta el chocolate amargo, ¿no? Por si acaso. Y el chocolate está asociado con el aumento de nivel de serotonina en el organismo. La deficiencia de serotonina está asociada también con los procesos de depresión, de tristeza, etc. Entonces uno come chocolate y se siente bien, pero se come la barra entera y bueno, ya empieza a sentirse un poco mareado, ya demasiado acelerado, se come 2 barras, 3 barras, 1 kilo y termina en la clínica al borde de un coma diabético o con un problema hepático o lo que sea. ¿Por qué? Porque eso que nosotros consideramos que es un factor de felicidad, que en realidad es un estímulo del centro de recompensa en el cerebro, pues tarde o temprano puede convertirse también en un factor de sufrimiento. Y vamos otra vez entonces con la evolución, ¿sí? Lo primero del proceso de evolución era la necesidad de anticiparse, ¿cierto? Crear el mapa para poder anticiparse a potenciales situaciones peligrosas. Y por otro lado, la insatisfacción también es una condición natural del proceso de evolución. ¿Sí? Estoy hablando de todo esto porque es importante entender cómo nosotros actuamos simplemente de una manera mecánica y tenemos que despertar a esa realidad. La insatisfacción es una característica también del proceso de la evolución, porque si uno con el primer alimento que toma ya se sintiera satisfecho por el resto de la vida, no vuelve a comer. Entonces hay una curva, ¿no? Hay un deseo que se estimula frente a la necesidad
de comer por el hambre, ¿sí? Hay un deseo, una necesidad. Luego viene la satisfacción del deseo a través de consumir ese alimento, ¿sí? Entonces por un momento nos sentimos plenos, nos sentimos bien, pero luego viene el descenso otra vez de los neurotransmisores que nos hacen sentir otra vez insatisfechos. Entonces vamos ondulando en ese proceso de la satisfacción y de la insatisfacción. Es natural. El problema es que nosotros hemos pasado de ese proceso de la pura evolución como un proceso de supervivencia, ¿sí? Hemos pasado a convertir la codicia y a convertir los objetos y la posesión, ¿sí? Como la necesidad de gratificación, lo que nos hace felices, cosas que están fuera de nosotros. Creemos que si tenemos ese iPhone 10 seremos felices, que si podemos tener ese automóvil, que si podemos tener, etcétera, etcétera. Una cantidad de cosas que nos harán felices. Pero una vez que uno obtiene ese deseo, que lo satisface, pues hay un descenso natural en la curva de la satisfacción y volvemos a experimentar. Entonces sale otro modelo mejor, ¿sí? Por eso la publicidad funciona tan bien, porque saben que funciona desde esa curva, desde ese movimiento oscilatorio de la insatisfacción. Yuval Noah Harari, que es un historiador que está ahora de moda con sus libros Sapiens y Homo Deus, dice que Sapiens cohabitó con diferentes especies de homínidos, ¿sí? Mientras el lenguaje de Neandertal, por ejemplo, era simplemente un lenguaje práctico, de dónde está el lago, dónde está el peligro, cuidado, viene un animal, ¿sí? Sapiens tuvo la habilidad para inventar ficciones, hablar de lo invisible y convencer a otros para que le creyeran. Eso hizo la posibilidad de agruparse en grandes números. Normalmente Harari dice que el número máximo de individuos de un grupo que pueden sobrevivir con un lenguaje puramente práctico son 150 individuos. Imagínense, nosotros tenemos ciudades de millones de personas. Nos hemos podido agrupar y gracias a esta capacidad es el número lo que nos ha hecho más poderosos, podernos agrupar en torno a ideas, y con eso pudimos acabar con los otros homínidos y pudimos acabar con otras especies porque éramos muy numerosos. ¿Y a partir de qué? A partir de las ficciones, de los inventos, de hablar de lo invisible. A alguien se le ocurrió que vio tal cosa y que eso es el poder, etcétera, que puede ejercer sobre el grupo, ¿sí? Entonces un grupo cree una cosa, otro grupo cree otra cosa, y entonces se crean las rivalidades y la gente se mata por esas creencias, por esas ideas, por esas ficciones. Hoy en día hay un término que se usa muy popularmente que es la posverdad, ¿cierto? Esa manipulación de las creencias, de las ideas, de las supuestas verdades, ¿sí? Y que se transmiten de una manera, hoy en día pues lo que pasa es que se transmiten de una manera vertiginosa en simultánea a través de las redes sociales y toda la información que tenemos en internet, etc. Pero eso fíjense que es algo que ha existido desde siempre, ¿sí? Joseph Goebbels, que era el jefe, nada menos que el jefe de publicidad nazi, decía: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Entonces eso es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Nos inventamos una verdad, creamos los mecanismos para repetirlos y creamos adeptos a esas ficciones para hacerlos, para podernos agrupar en grandes números y poder luchar contra otros que piensen diferente. Nosotros nos aferramos a una manera de ver la realidad, a unas ideologías, a unas creencias, a unas formas de pensamiento espiritual, religioso, filosófico, etc. Y nosotros creemos que esos son pensamientos propios. Pero si nosotros hubiéramos nacido en otro país, con otro idioma, nuestra relación con el mundo sería diferente. Nos relacionamos también a través de los conceptos: mesa, botella, bolígrafo, o virome, como dicen en Argentina, ¿sí? Nos relacionamos a través del lenguaje, ¿sí? Son códigos que hemos establecido para comunicarnos con individuos de nuestro mismo grupo, ¿sí?
Cuando somos pequeños, nosotros experimentamos esa gratificación a través del reconocimiento que recibimos de nuestros padres y de nuestro grupo familiar. Entonces tenemos nuestros padres muy honestamente, ¿cierto? Tienen una ideología, tienen unas creencias, tienen filosofías, ¿sí? Tendencias políticas. Entonces nos llevan a nosotros a los sistemas educativos donde se reafirmen esas creencias y esas ideologías. ¿Sí? Si los papás del amiguito o la amiguita con los que uno se está relacionando tienen ideas así como raras, ese niño no te conviene, esa niña es mejor que no la sigas viendo, entonces empiezan a encaminarnos en determinados tipos de pensamiento y en determinado tipo de ideologías, y si nosotros correspondemos de una manera formal a ese tipo de educación, somos recompensados. Fíjense que los niños problema en los colegios, en las instituciones educativas, son los que no aceptan, los que no comen entero, ¿sí? Esos son los problemas. ¿Cómo hace la educación con los niños problema? Los saca de los colegios y los manda a tomar Ritalin o los manda a instituciones especiales, en lugar de aprovechar toda esa energía que hay, ¿sí? ¿Por qué? Porque es conveniente para el sistema tener borregos realmente que correspondan a la ideología, y si uno se porta bien, entonces es querido por los padres, es aceptado por los padres, ¿sí? Con el tiempo uno lo que hace es desplazar esa necesidad de reconocimiento, lo va desplazando a la sociedad. Entonces uno busca fama, reconocimiento, ¿sí? Y todo esto en realidad son otros rezagos del proceso de la evolución. Si un individuo es aceptado y querido dentro de su grupo social, las probabilidades de que transmita los genes a la siguiente generación pues son mayores que una persona que es rechazada, ¿sí? Pero nosotros hemos creado ídolos a partir de esas ficciones, ¿no? Los millonarios, aparecer en la revista Forbes, por ejemplo, ¿sí? El hombre más rico, el que más tiene, ¿sí? La gente más hermosa. Buscamos modelos para imitar y tratar de seguir esos modelos para ser aceptados y queridos por la sociedad. A mí hace unos años me pasó una cosa muy graciosa con uno de los libros que publiqué. El periódico El Tiempo es un diario muy importante, tal vez es el de mayor difusión en Colombia, y un amigo mío que es escritor, como un gesto de generosidad, me hizo una entrevista. Mario Mendoza me hizo una entrevista, y en ese momento era columnista del Tiempo, entonces sacó una página completa con la entrevista que me hizo. Imagínense lo que valdría una página en El Tiempo en ese momento. Pues hubo gente, esa mañana empecé a recibir llamadas a mi teléfono, a mi celular, de gente felicitándome por haber salido en el periódico. Fíjense lo contradictorio, o sea, uno para escribir un libro uno tiene que pasarse horas mirando, revisando, repasando, conseguir quien le publique, conseguir quien revise y corrija, ¿sí? Pero a uno lo felicitan es por salir en los medios de comunicación, porque eso es valioso, ¿no? Porque es famoso, es conocido, y esos son los valores que tenemos nosotros en la sociedad, perdón. Eso sí fue un lapsus, no fue intencional. Todo el culto que nosotros tenemos, por ejemplo, al dinero, el dinero no es real, el dinero no existe realmente como un valor absoluto. Nosotros le damos valor a un pedazo de papel, ¿sí? Y la gente se mata por eso, y la gente mata por eso, para tener más de eso. Hay personas que en este momento tienen, esto no es un discurso ni socialista, ni mucho menos, no quiero aquí tener ninguna tendencia política, pero hay gente que tiene tanto dinero que no le alcanzarían 10 vidas para gastárselo todo. Y sin embargo, cuando entrevistan a los ricos, a los hombres más ricos del mundo, todos coinciden en que podrían tener más y quisieran tener más, porque es esa competencia, ¿no? La educación nos ha enseñado a compararnos con los demás. Estamos basados en la comparación desde pequeños. Entonces, mire, ¿por qué no se comporta como su hermano? Mire, fíjese que su hermano, sí, yo que soy la oveja negra de mi familia, fui víctima de esas comparaciones, ¿no? Pero mire su hermano que sí es juicioso, que sí hace lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces siempre nos están comparando con los demás. Y en la sociedad, ¿no? Siempre. La comparación también es parte de ese proceso evolucionista, porque es,
Bueno, el que logra mayores puntos dentro de la sociedad, pues tiene mayores probabilidades de de continuar su herencia, su sucesión en la siguiente generación. Desde que somos pequeños se nos enseña que las personas que piensan igual son competidores. Entonces son nuestros competidores. Y los que piensan distintos son enemigos. Entonces permanentemente estamos compitiendo con los otros. Siempre estamos relacionándonos con los demás desde la competencia. Por eso no hemos creado realmente sociedades solidarias donde entendamos que el éxito de uno redunda en el éxito de los demás, ¿sí? La gente, cuando alguien adquiere un vehículo, de pronto el vecino se compró el carro último modelo y la gente empieza a murmurar, uy, ¿quién sabe qué estará haciendo, no? ¿Quién sabe con quién anda? Miren ese carro que se compró. Siempre relacionándonos desde la envidia, desde la codicia, desde esos parámetros de comparación, y ese es en realidad un factor muy profundo de sufrimiento. Nosotros, cuando imponemos nuestros puntos de vista a los demás, causamos sufrimiento, ¿sí? Construimos este personaje, como lo describimos antes, a partir de las ideas, a partir de la necesidad de reconocimiento, etc. Entonces, vamos por el mundo imponiendo nuestra individualidad, ¿sí? En esa necesidad de reconocimiento. Yo no sé si aquí se usa esa famosa frase, pero tal vez la han oído en Colombia, la famosa expresión, ¿usted no sabe quién soy yo? ¿También? Somos igualitos. Homo sapiens. ¿Sí? Esa necesidad de esperar que los demás le den a uno el trato que uno cree merecerse, ¿sí? Y esa arrogancia. Entonces, cuando uno trata a los demás desde esa creencia de que uno es más importante que los otros, ya sea porque ha logrado ciertos estándares dentro de los modelos de los que hablábamos, o porque tiene ideas que cree que son verdades fundamentales, verdades absolutas, pues empieza a tratar a los demás con desidia, con desprecio. Porque si no piensan como uno, pues indudablemente tienen que estar equivocados. Hay un maestro budista que decía, todo lo que tú pienses, todo lo que tú creas, todo lo que tú das por hecho está muy bien. Pero en algún lugar de este mundo hay alguien que piensa completamente lo opuesto y también tiene la razón. Pero no lo vemos. Obviamente para uno no, porque uno es el que tiene la razón. Entonces, los que piensan distinto, pues no aceptamos. Entonces vivimos en un mundo de intolerancia, de no aceptación de las diferencias, ¿sí? Juzgamos a los demás por nuestras verdades fundamentales y nuestros códigos morales absolutos, ¿sí? Pero cada ser humano ha construido su propia realidad, su propio universo, a partir de la manera como se relaciona con el mundo. Stephen Hawking, hablando de universos paralelos, decía que el universo en el que vivimos es el universo que hemos escogido. ¿Por qué? Porque poco a poco, a medida que nosotros vamos desarrollándonos en la sociedad, vamos tomando decisiones. Entonces, una decisión es optar por un punto. Si opto por este, no es este. Entonces voy construyendo el mundo a partir de las decisiones que voy tomando. Entonces, eso tiene que ver con los universos paralelos. En el momento presente hay una cantidad de probabilidades, de posibles resultados dependiendo de las posibles decisiones que yo tome. En el momento en que tomo una, ya la realidad se va solidificando en ese sentido. Entonces, tenemos que dudar de la propia comprensión, que ese es el título de la charla y el título de mi libro. Porque cuando tenemos esas creencias fundamentales, ¿sí?, el mundo se estanca, se solidifica, lo congelamos, ¿sí? Uno cree, es curioso, pero uno cree que uno toma decisiones conscientes, ¿no? Entonces, no, yo decidí esto, yo tomé esta decisión. Y es muy curioso, pero volviendo pues a la neurobiología, se ha comprobado que cuando uno tiene que tomar una decisión, primero toma la decisión inconscientemente y luego hay un lapso de tiempo entre el momento en que toma la decisión y el momento en que la hace verbal o la expresa a través de una acción, ¿sí? Eso tiene que ver mucho, y fíjense que yo hablo de biología, de física, de
de todas estas cosas, pero todo esto ya se conocía en el budismo anteriormente. Hay una gran enseñanza que se llama las Pratitya Samuppada, es el nombre en sánscrito, pero es las 12 causas interdependientes de producción condicionada, que tiene que ver con la rueda de la vida, que es cómo se encadenan las acciones desde los procesos mentales. Entonces en el budismo se dice, toda acción está antecedida por un pensamiento. ¿Cuál es ese pensamiento? La construcción, el valor que le hemos dado a los objetos. Si este objeto es muy valioso para mí, muy importante, mi relación con ese objeto va a ser muy distinta a si ese objeto, ¿sí? Ay, ojalá se me dañe para justificar conseguir otro, ¿sí? ¿Cómo hago para deshacerme de eso, ¿no? ¿Cómo justifico cambiar de computador? Que este ya no me gusta, pero está sirviendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo me relaciono con las cosas a través de las ideas? Acabo de comprar computador. Entonces, si nosotros entendemos ese proceso del pensamiento, sabemos que no hay nada realmente a lo cual nos podamos agarrar como ideas fundamentales, como creencias fundamentales. Y ustedes dirán, bueno, pero estaba hablando de eso desde el budismo, ¿no es eso un dogma? ¿Sí? El Buda decía que las enseñanzas en el budismo son como barcas, balsas, botes que alguien nos da para pasar de esta orilla a la otra, para pasar de la orilla del sufrimiento a la otra orilla de la liberación. Pero imagínense una vez que uno llega a la otra orilla, seguir llevando la barca en los hombros por si acaso, ¿no? Nos aferramos a eso, el por si acaso, ¿no? Siempre somos acumuladores compulsivos por el por si acaso, ¿sí? Uno no sabe, ¿sí? Un pantalón que no se pone uno hace 5 años, pero uno nunca sabe, ¿no? Entonces, por si acaso, ¿sí? Todas las cosas que acaparamos, montones de cosas, el por si acaso, y nos aferramos a eso. El Buda decía entonces que frente a las enseñanzas, no podemos creer en las enseñanzas por fe o por respeto a lo que el Buda decía, ¿sí? No es cuestión de, ay, lo dijo el Buda, entonces hay que creerle. Él mismo decía que debemos dudar de las enseñanzas, ponerlas a prueba, como alguien que va a comprar oro, ¿sí? En lugar de que le den esa marmita que parece de ese mineral ferroso que es brillante, ¿sí? El oro de los tontos que lo llaman, ¿sí? Si uno coge cualquier cosa porque se la dijeron, porque le dijeron que repitiera eso, ¿sí? Entonces puede simplemente coger cualquier idea, cualquier cosa, darla por una verdad fundamental, como en lo de la posverdad. Repetimos cosas sencillamente porque creemos en alguien que las dice. Pero el Buda decía, ni siquiera mis enseñanzas deben ponerlas a prueba, deben, como una persona que va a comprar oro, que la raya, lo pone a prueba sobre la piedra de toque y le pone agua regia para ver si reacciona, ¿sí? Y saber, bueno, está bien. Entonces, si las enseñanzas sirven para aliviar el sufrimiento de uno o de los demás, debemos ponerlas en práctica. Si no, pues podemos descartarlas, porque de nada sirve aferrarnos a ideas que realmente no nos están aportando de una sociedad sana y en paz. Cuando nos aferramos a nuestras certezas, entonces desconocemos la realidad de los otros, desconocemos la existencia de los demás. Desconocemos ese mundo que los demás han creado, ese universo. Bruce Lipton, que es un biólogo celular, él dice que las células tienen un comportamiento cuando están frente a un agente de irritación, algo tóxico, algo que les produce irritación, lo que hacen es cerrar las membranas, ¿cierto? Entonces, ahí se obstruye la posibilidad de intercambio con el afuera. No llegan ni nutrientes, ni información, ni nada del afuera, queda uno completamente bloqueado. Nosotros somos organismos multicelulares, estamos compuestos por células, ¿cierto? Entonces, nuestro comportamiento es lo mismo. Cuando nos aferramos a nuestras ideas y creemos que son verdades absolutas y que tenemos que defenderlas, ¿sí? La barrera del miedo hace que nos protejamos del exterior. Entonces, desconocemos la información que llega del exterior. Somos incapaces de reconocer al otro, entonces no podemos desarrollar ni la compasión, ni la empatía, ni la alteridad,
ni el reconocimiento del otro para nada, porque estamos completamente obstruidos, no podemos verlos, ni siquiera los reconocemos. ¿Sí? Una amiga una vez iba, el transporte masivo en Bogotá es un desastre impresionante. ¿Sí? O sea, en las horas pico uno va como en la película de The Wall, ¿se acuerdan? Va uno ahí como un robotico y no tiene ni que caminar, la masa lo va empujando, lo va llevando, y entonces llega uno a la puerta aquí, se abre la puerta y sale una multitud. Si uno quiere salir, no tiene por dónde salir porque la multitud está ahí. Una vez una amiga estaba ahí en la puerta y la estampida la tumbó al piso, pasaron por encima de ella y le lesionaron un brazo, pero es que la gente no la ve, no vemos a los otros. ¿Sí? Nos cerramos como células a lo que hay en el afuera y no podemos percibir. Entonces, ¿cómo podemos ver la realidad de los otros? ¿Cómo podemos entender el sufrimiento de los otros si nosotros no podemos ni siquiera percibir eso que hay en el afuera? Las células, cuando se cierran, ¿cierto? Si la irritación continúa, pues terminan por colapsar porque no reciben nutrientes, sencillamente. Y fíjense que hay una cosa muy curiosa, en el budismo se habla de dukkha. Dukkha normalmente ha sido traducida como la noble verdad del sufrimiento, ¿sí? Pero sufrimiento es una palabra que se interpreta de una manera pesimista, porque uno dice, no, es que toda la vida es sufrimiento. No. La palabra dukkha en realidad traduce irritación. Y fíjense la coincidencia con el comportamiento de las células. Cuando tenemos ese agente irritante en el afuera, que es el miedo, las opiniones de los demás nos irritan, ¿cierto? Entonces nos producen ese cerramiento. Las creencias de los otros nos producen miedo. Entonces nos cerramos a esa realidad. Y dukkha es la noble verdad del sufrimiento, la noble verdad de esa irritación, esa insatisfacción que lleva al sufrimiento. ¿Sí? Entonces, de la misma manera nosotros tenemos esos comportamientos de defensa. Pero es muy importante entender que cuando el Buda hablaba de dukkha, hablaba del sufrimiento y de la irritación, no hablaba de tú sufres. No quiere decir, no, es que te voy a explicar cómo es tu sufrimiento. No, el Buda decía, hay un sufrimiento inherente a la existencia. ¿Sí? Todo ser está de alguna manera, o es de alguna manera susceptible al sufrimiento. Entonces, esto es muy importante, porque nosotros estamos demasiado centrados en nuestras propias necesidades y en nuestras propias miserias y no vemos la realidad de los otros. Entonces, cuando uno muchas veces se le perdió el celular, la tragedia nacional, ahora qué va a hacer, todos los contactos, tenía ahí los correos, toda la información, etcétera, etcétera. Mejor dicho, eso es para sentarse en una depresión profunda. Y bueno, lo único, y enciende el televisor y que ve tsunamis, huracanes, bombardeos, terremotos, gente que lo pierde todo, que pierde todas sus pertenencias, pierde a toda su familia, a todos los miembros de su familia, lo pierde todo. Y sin embargo, muchas de estas personas son capaces de levantarse y participar de manera activa para ayudar a los otros. ¿Sí? Entonces se ponen a buscar entre los escombros de los vecinos para ver cómo pueden ayudarlos. ¿Sí? ¿Qué diferencia tan grande entre perder el celular y un terremoto o una avalancha de estas como las de el Putumayo en Colombia hace unos meses? Entonces tenemos que, cuando nos abrimos a la realidad de los otros, cuando empezamos a dejar que los otros entren en nuestra realidad, cuando empezamos a entender que los otros son parte de nuestra realidad, ¿sí? Podemos entonces empezar a desarrollar la empatía, la alteridad. Es muy fácil ver la propia individualidad y la propia separación, pero como decía el maestro Séquito, todo es autónomo e interdependiente al mismo tiempo. Pero nosotros no vemos esa interdependencia porque hemos cerrado la realidad solo a nuestro pequeño mundo. ¿Sí? Pero si uno ve, por ejemplo, digamos, esta hoja de papel, ejemplo clásico, uno dice hoja de papel, Bond 90 gramos, en el mejor de los casos hay una definición adicional. Pero esta hoja de papel fue hecha con celulosa. De pronto, esa celulosa de pronto venía de algún árbol y esa hoja la tuvo que haber hecho alguien,
¿sí? Y ese árbol que fue talado para producir esa celulosa, pues en algún momento fue una semilla, fue un pequeño arbusto, una pequeña matica, que se nutrió de la tierra, el agua, el aire, el sol, etc. Entonces, cuando nosotros vemos una hoja de papel, en realidad debemos ver el universo entero. Lo mismo con los seres humanos, con las otras personas, con los otros seres, porque la historia del universo está en esta hoja de papel. El Big Bang se manifiesta aquí en esta hoja de papel. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en los elementos químicos que constituyen nuestro ser, el calcio, por ejemplo, hay una película muy linda, Nostalgia de la Luz. El calcio que compone nuestro se origina en existir. Todo viene a la existencia por un momento, existe en nuestra percepción por un tiempo y luego declina. Todo lo que nace muere. En el momento en que un fenómeno se crea, ya están en ese fenómeno gestadas las condiciones de su propia extinción. Hasta el universo mismo, por lo menos este como lo conocemos, se creó en algún momento y en algún momento dejará de existir. Y cuando ese universo se haya extinguido, todas nuestras ideas, todas nuestras creencias, todo a lo que nos aferrábamos, desaparecerá con eso. ¿Qué vigencia pueden tener esas ideas frente a la magnitud del universo? En nuestra práctica, que es una de las cosas importantes en nuestra práctica, hay un compromiso profundo con el alivio del sufrimiento, ¿sí? Propio y de los demás. Cuando se habla de los demás, se incluye a uno mismo, porque en realidad lo que nosotros hacemos es desplazar la atención del centro de uno mismo hacia todo lo demás, pero uno no está separado de ese todo lo demás, porque todo lo demás es la existencia total que todo contiene. Uno no puede estar fuera de esa existencia. Entonces, cuando uno trabaja en función de liberar el sufrimiento de los demás, también está trabajando en función de liberar el sufrimiento propio, solo que el centro no es uno mismo. Pero en el budismo no se cree que ese alivio del sufrimiento venga de convencer a los otros de que piensen como uno. No se trata ni siquiera de que practiquen lo que uno practica, porque pues volveríamos a caer en el fundamentalismo. El fundamentalismo ha sido causa de mucho sufrimiento, muchas muertes, mucho dolor en el mundo. Entonces no se trata de obligar a los otros a que piensen como uno, porque entonces pues toda esta carreta que llevo hasta ahora no tendría ningún sentido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces aquí viene otro experimento maravilloso, otro descubrimiento maravilloso de la neurobiología, y es las neuronas espejo. Las neuronas espejo la descubrieron unos científicos en Parma en los años 90 y es una cosa increíble, porque cuando una persona, por ejemplo, si alguien del público está comiendo chocolate, que a mí me gusta tanto, automáticamente esa persona va a conectar unas neuronas en su cerebro, ¿cierto? Por el hecho de estar comiendo chocolate o realizando una acción. Por el hecho de yo observar esa acción, voy a conectar las mismas neuronas en mi cerebro. Ahí realmente se produce ese fenómeno. Así es como se transmite realmente la cultura. Fíjense que los que son padres o madres, ¿sí?, saben que no importa lo que le digamos a nuestros hijos, ellos no van a decir lo que les decimos, sino lo que ven en nosotros. El aprendizaje se hace por imitación, ¿sí? La cultura, manejar, por ejemplo, uno lo puede aprender viendo, ¿sí? Entonces uno, ¿por qué? Porque esas neuronas espejo, ¿sí?, se conectan simultáneamente de la persona que está realizando la acción y la persona que está observando la acción. Entonces, si nosotros empezamos a tener en cuenta a los otros desde esa perspectiva de lo que nosotros hacemos, cómo afecta a los demás, ¿sí?, podemos realmente empezar a convertirnos en faros para la sociedad, empezar a crear una onda expansiva de nuestra conducta para afectar a los otros, no a través de la doctrina, no a través de convencerlos de que piensen como nosotros, sino a través de cómo nos relacionamos nosotros con los demás seres, con los demás objetos, etc. Hay una cosa fascinante con esto de las neuronas espejo, y es que
que tiene que ver mucho con la bondad, o tiene que ver específicamente con la bondad. Cuando una persona recibe un acto de bondad, ¿sí?, produce un estado de paz y alegría increíble, ¿sí? Pero no solo la persona que recibe el acto de bondad, la persona que realiza el acto de bondad, ¿sí?, se pone en el mismo nivel de la persona de paz y de serenidad y alegría que la persona que recibió el acto de bondad. Hacer una cosa sinceramente buena desde el corazón produce alegría, produce satisfacción. Pero hasta ahí todo va muy bien. Lo más interesante de todo es que una persona que observa ese acto de bondad se pone exactamente en el mismo nivel con las otras dos. Entonces es realmente así, cuando nosotros empezamos a considerar a los otros desde el abandono de nuestras propias creencias, desde el soltar nuestro aferramiento a las ideas, ¿sí?, podemos empezar a transformar la relación con el mundo y podemos empezar a transformar también, pues, la conducta de los demás por ese fenómeno de las neuronas espejo y por ese fenómeno de los vasos comunicantes en donde se produce esa conexión, ¿no? Los vasos comunicantes, que los vasos que están unidos a todos alcanzan el mismo nivel. El Zen no pretende entonces cambiarnos unas ideas por otras. No se trata ni siquiera de que crean toda esta carreta que les he dicho hoy, ¿sí? Esto es información que de nada sirve. Esto es como cuando yo digo en las charlas de introducción a la práctica, que esto es como tratar de explicarle a un extranjero por allá que nunca ha salido de su terruño por allá en Suecia, a qué sabe, digamos, un mamoncillo, un chontaduro. Es una fruta bien colombiana. ¿Quién conoce el chontaduro? ¿Podrías explicarnos a qué sabe el chontaduro? ¿A qué sabe? Sí. Bueno, no tiene sabor dulce ni salado, sin sabor a veces, pero en el fondo queda bueno, toma otro sentido. Claro, eso se puede explicar a cualquier cosa, se puede aplicar a cualquier cosa, porque no se podemos explicar un sabor, ¿sí? Tratamos de definirlo por lo que no es y todo eso, pero no se puede explicar. Realmente, si uno quiere, realmente lo que tiene que hacer es, mire, pruebe. ¿Sí? Entonces no se trata de cambiar unas ideas por otras. Eso en el Zen se llama saltar de la sartén para caer en el fuego. De nada sirve cambiar unas ideas por otras. No, dejar de pensar así para pensar así. Entonces estos son ahora los enemigos. En realidad lo que se trata desde la perspectiva de nuestra práctica en sí misma es soltar la identificación con los procesos mentales, soltar el aferramiento a las ideas, la identidad con esas formas de pensamiento y esas creencias, soltar permanentemente para poder expresar lo mejor de nosotros mismos. No se trata de imitar modelos, de convertirnos como en fulanito, ¿no? Como mi hermano si era bueno, entonces voy a ser como él. No, se trata es de ser el mejor 100% nosotros mismos que podamos ser, o 100% el mejor nosotros mismos que podamos ser. ¿Cómo podemos expresar lo mejor de nosotros? Yo a veces lo comparo con un alfarero, el alfarero que le dan un bloque de arcilla y no dice, no, pero es que justo me tocó la arcilla blanca y yo quería arcilla roja, ¿sí? Si tuviera arcilla marrón, entonces podría... No, ¿qué es lo mejor que podemos hacer en estas circunstancias de nuestra vida con lo que tenemos? No como, si las circunstancias fueran distintas, entonces seríamos perfectos. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer momento a momento, soltando ese aferramiento a las ideas? Entonces, para terminar, quiero contar una historia una historia zen de un sacerdote que vivía en su pueblito, y la oficina donde él trabajaba, el escritorio donde él trabajaba, siempre la ventana daba a una plazoletica donde unos niños les encantaba jugar. Entonces los niños siempre, la algarabía que hacían, y este pobre sacerdote no se podía concentrar, no podía trabajar, no podía hacer nada, pero no tenía otro espacio donde trabajar. Entonces dijo, ya sé qué voy a hacer. Salió de la casa y le dijo a los niños, ¿ustedes no han visto que camino abajo, llegando al río, hay un dragón? Los niños salieron corriendo a buscar el dragón. Entonces el sacerdote tranquilo empezó a trabajar y todo eso. Al día siguiente empezó a ver que había una cantidad de gente que empezaba a correr. Gente corriendo. Al otro día más gente corriendo.
a buscar el dragón que estaba en el río, camino abajo, dijo no. Cerró los libros que estaba trabajando y todo eso, salió de la casa, cerró la puerta y empezó a correr con todos y se dijo, yo me inventé esta verdad, pero uno nunca sabe. Muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas, pero me gustaría dar algunas indicaciones específicas para las preguntas para que no se nos vaya esto por otro lado. Primero, el que estoy dando la conferencia hoy soy yo. Entonces, que sean preguntas muy concretas, puntuales y que sean sobre el tema que vimos hoy, porque no voy a contestar sobre, ya olvídense, no voy a contestar sobre cómo ve el budismo la reencarnación y nada de esas cosas. Pero sobre esto, conversemos un poquito sobre esto. Entonces, para hacer un poco más dinámica la cosa, voy a tomar varias preguntas al mismo tiempo, tomo nota de las preguntas y las contesto, trato de contestarlas todas de una vez de manera en conjunto, pues, para que no se nos vuelva algo demasiado extenso o tedioso. Entonces, muchas gracias. Si quieren participar con preguntas, trataré de responderlas desde mi propio cuestionamiento, desde mi propia duda. Buenas noches con todos, mi nombre es Karina y me es una pregunta, quisiera que me aclare algo. En estos días tengo un paciente con esquizofrenia y lo estoy tratando y primera vez que lo hago porque nunca he tenido un paciente de ese estado mental del muchacho. Y cuando dijiste tú que la mente cierra los ojos y que el pensamiento se queda en el cerebro, en la mente, en los pensamientos. Y mi pregunta sería, o más bien mi inquietud sería, ¿cómo se trabajaría en la parte? Porque de lo que yo me di cuenta como el muchacho tenía muchos pensamientos repetitivos de lo que él vivió en su infancia. Porque hubo un momento que yo le dije al chico, le dije, ¿tú eres feliz? O yo soy feliz. Entonces él comenzó a repetir, no, yo soy feliz, y en un momento dijo, yo no soy feliz, y después se paró y otra vez, yo soy feliz. Y el médico, porque él estuvo como un año en un centro psiquiátrico y el doctor le había dicho, tú tienes esquizofrenia. Entonces el chico comenzó así, yo estoy con esquizofrenia, y sus pensamientos hasta que se le quedó en el inconsciente. Entonces quisiera cuando tienen ese tipo de enfermedades mentales es decirles lo contrario a lo que ellos, todo su proceso de su estado mental, y decirle una palabra positiva. Se me viene a mí, cuando me pasó eso, se me vino como un cortocircuito para el chico, porque de pronto de que yo le diga que él es feliz, o que de pronto que le diga que es un chico fabuloso, él era así. Y como que su cerebro comenzó, yo le sentí que su cerebro era así. Y para mí fue nuevo, saber la reacción del chico, y yo me quedé así, pero seguí. Bueno, voy a cortarte ahí para que no... Sí. Voy a responder esta de una vez porque yo no soy terapeuta. Entonces no podría hablar realmente de una patología de ese nivel porque eso es una cosa complicada. Pero si nosotros vemos, todos nosotros hemos creado nuestros propios mundos para protegernos. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos defendemos, a veces recibimos cierta información. Entonces, muchas veces solo podemos ayudar a los otros con una presencia plena, simplemente con estar ahí, sin dar muchos consejos, porque hay un bloqueo con la comunicación. Pero esto no es una cosa que tiene que ver solo con la esquizofrenia. O sea, muchas veces uno no puede hablar con el vecino, uno no puede, ¿por qué? Porque ha creado su propio mundo y se ha encerrado en ese mundo y no puede ver más allá. Pero no quiero ahondar en eso porque realmente no soy terapeuta, y pues el Zen no es una terapia, el Zen es una práctica a la que uno debe llegar con un nivel de neurosis mínimo para poder
funcionar. Muchas gracias por sus palabras. Me gustó mucho la analogía de Age of Mythology. ¿Y qué es lo que crea la realidad al fin y al cabo? ¿Es el muñequito que está en la mitad de ese mapa negro oscuro? ¿O hay un procesador que va seleccionando las cosas y lo que va a irse descubriendo? ¿O en último término, si es que esa partida tiene sentido? Gracias. Bueno, mi pregunta es bastante corta. Es con respecto a esta posibilidad que tenemos nosotros como sujeto de ir construyendo otras realidades. Y sobre todo por esta idea que uno tiene pues sobre todo de los movimientos sociales que tienen esta lucha por el reconocimiento. Esta lucha por el reconocimiento viene como a plantear la queja, o sea, de mercado la queja de este desplazamiento de un montón de población, de los que no están dentro o encasillados, de los ajenos, de los que están mal, de los enemigos incluso. Pero ya en esta construcción y en esta posibilidad de ir viendo algo más, se puede plantear cosas que en la charla no se explicó bien, como si es posible ir construyendo otras realidades y estas otras realidades no caerían en el mismo error de la confusión o de la destrucción, por decir así, del ser humano y de la sociedad. Gracias. Una más y están duras las preguntas. Sí, luego hacemos otra tanda. Buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo. En la actualidad las redes sociales configuran una estructura de felicidad. ¿Cómo podremos, o qué estrategia, o cómo podemos romper este esquema en los adolescentes? Me preocupa mucho porque tengo la oportunidad de tener un acercamiento a adolescentes, pero está tan metido en el inconsciente de ellos la estructura de lo que les brinda la red social, que se pierde en aspectos de cultura, de historia propio de nuestras sociedades, y asumen estereotipos de fuera. ¿Cuál sería la recomendación ahí? ¿Cómo trabajar en eso desde la perspectiva del SEM? Muchas gracias. Age of Empires. ¿Quién produce el mundo? Y como decía el maestro Séquito, la interacción produce envolvimiento. O sea, realmente el mundo se produce precisamente porque hay una interacción entre el procesador, ¿sí?, a través de los controles y todo eso, y a través de las decisiones que el que está jugando también está haciendo. Pero muchas veces el juego trae sorpresas, entonces hay cosas que hay que solucionar, ¿sí? Entonces, ¿cómo las soluciona? Es la vida, solo que la vida se desarrolla de una manera virtual. Pero realmente el mundo lo vamos creando por la interacción, porque el mundo no se crea solo, ¿sí? O si no, lo dejaría uno ahí el juego y se iría produciendo solo. No, uno tiene que interactuar y tiene uno que tomar decisiones, pero son decisiones que están marcadas de acuerdo a los propios deseos, ¿sí?, y a cómo se van planteando ciertas circunstancias. Entonces es lo mismo que la realidad, o sea, el mundo existe, la realidad, el campo cuántico de probabilidades. Hay muchas probabilidades en el momento en que tomamos, de que vamos a interactuar con la realidad, ¿sí? Pero optamos por cosas, pero como lo decía anteriormente, ¿sí?, uno cree que uno opta conscientemente, pero no, uno opta inconscientemente por esos condicionamientos. Entonces realmente el que está creando el mundo a través de las decisiones pues es la mente inconsciente,
¿cierto? Lo que busca la gratificación en últimas, porque también es un juego que va llevando al placer a través de las posesiones, a través de cómo se va convirtiendo en rey, va teniendo más cosas, y entonces en realidad el juego lo que está es utilizando esa mente inconsciente, ¿sí?, para crear ese mundo a partir de los propios deseos, pienso yo. Una de las cosas que decía con respecto ya a la segunda pregunta, ¿sí?, la lucha por el reconocimiento, la crítica de lo que hacemos del mundo y todo eso, y si construimos otra realidad, ¿cierto? Desde la perspectiva de nuestra práctica, y ese es uno de los epítetos, por ejemplo, del Buda, que se le decía Tathagata. Tathagata significa aquel que así ha venido y así se ha ido. Es el que ve la realidad tal como es, ¿sí? Ver la realidad tal como es no optar por una cosa o por la otra. Obviamente nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos que tomar decisiones. No se trata de convertirnos en autistas que no interactuamos con el mundo, autistas espirituales que nada los afecta, ¿sí?, sino que nosotros hemos construido un yo muy pequeño, donde solo buscamos la propia gratificación y mantener alejado lo que nos produce sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En la medida en que nosotros soltamos el aferramiento a nuestras propias ideas y creencias, no es que anulemos el yo, es que lo vamos ampliando, porque como la hoja de papel contiene el universo entero, entonces eso lo que nos permite es ver una realidad mucho más amplia, una realidad mucho más extensa donde los otros están incluidos, ¿sí? Entonces, claro, necesariamente en la medida en que tomamos decisiones, pues vamos construyendo otras realidades, pero cuando incluimos a los otros, ya nos responsabilizamos de las consecuencias de lo que hacemos, y entonces la realidad pues es una realidad mucho más constructiva, que no viene solamente de satisfacer las propias pulsiones y el deseo de gratificación. Claro, mientras estemos vivos e interactuemos, pues seguiremos creando una realidad a través de las ideas y a través de eso, pero lo que se trata es de extender las fronteras de nuestro ego para reconocer el valor de los otros. Es que no vemos el valor de los demás. Si no reconocemos ni siquiera su existencia, pues ¿cómo podemos reconocerlos, aceptarlos a pesar de que piensen diferente? Entonces, pues lo que se trata es de, ¿sí?, crear otro mundo, pero mucho más grande, mucho más amplio, mucho más constructivo a partir de la alteridad, a través de la empatía, a través de aportar de una manera constructiva para el crecimiento de una sociedad sana y en paz, creo. Con respecto a las redes sociales, eso es otro tema bien complicado. Hoy en día hay un video bien interesante que les recomiendo también, se llama Hypernormalization, la hipernormalización, ¿sí? En ese video, en YouTube fácilmente se puede ver, se habla de las burbujas de información en las redes sociales. Y es una cosa increíble, porque uno cuando uno le llega información a través de las redes sociales, ya la Big Mind y Big Data ya saben cuáles son las tendencias que uno tiene. Entonces, la información que le mandan a uno es información consecuente con lo que uno ha publicado, con lo que uno busca. Entonces se crean unas burbujas de información donde uno cree que todo el mundo piensa como uno, ¿sí? Por eso muchas veces con los debates políticos y toda esa vaina, uno dice, uy, vamos a ganar, sea el que sea, porque todos piensan como yo, y resulta que sale después de las elecciones sale el resultado y uno dice, uy, pero ¿cómo estaba yo tan equivocado? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Entonces se va creando realmente también esos núcleos de gente alrededor de ideas. Se está utilizando las redes sociales también para agrupar personas en torno a ideas y crear mundos aislados, burbujas de información donde la gente piensan todos iguales, ¿sí? Y los que no piensan iguales pues obviamente son enemigos. Es importante de todos modos, porque es que con los adolescentes pasa una cosa muy interesante, y es que todos son rebeldes. Todos son rebeldes, todos están en contra de todo,
pero lo que los une es que todos son rebeldes y todos están en contra de todo. Entonces se crean las tribus urbanas, se crean los grupos, ¿sí?, que también terminan peleándose con otros y terminan matándose con otros, porque así sea hasta por el color de la camiseta del equipo que sigue. Entonces, la única manera, por una parte, es, bueno, no, perdón, una manera, porque ahí caemos en el fundamentalismo, ¿no? El lenguaje es complicado. Pero una de las cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, en nuestra práctica, es detener la acción impulsiva. Prácticas que nos permitan detenernos para observar ese pensamiento que antecede la acción y ver cómo, a pesar de que creemos que estamos siendo rebeldes, en realidad somos borregos de otro sistema que también viene de afuera. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva a actuar de determinada manera? El pensamiento genera una emoción. La emoción, ¿sí?, es emovere, emotio, poner en movimiento, es lo que impulsa nuestras respuestas. Cuando actuamos, ya ha pasado un lapso de tiempo entre el pensamiento y la acción. Entonces, esa posibilidad de detenernos, de tener prácticas que nos permitan detenernos, es lo que nos permite mirar cuáles son nuestras tendencias mentales, ¿sí?, cuáles son nuestros impulsos que nos llevan a actuar de determinada forma. Y la única manera de liberarnos realmente de ser borregos del sistema que sea, o de la ideología, o del seno, de lo que sea, ¿cierto?, es observar en la quietud y el silencio, observar cuáles son esos impulsos, esas tendencias reactivas. Yo diría, nuestra práctica es una buena ayuda para eso, porque nuestra práctica consiste en soltar el aferramiento a las ideas. Nosotros no consiste en llegar a un estado donde uno ha soltado. Soltar es la práctica, soltar el aferramiento. Cuando me doy cuenta que estoy aferrado, suelto, y esa es la práctica. Entonces no se trata de... Pero entonces esta es una barca, es una entre muchas. Esta es la que yo puedo compartir, porque es en la que llevo muchos años practicando y es la que trato de compartir a través de lo que hago. Pero es una entre muchas. Entonces, algo que nos permita detener. Aquí había una pregunta. Sí, pero ya se me contestó. Ah, bueno, sí, gracias. ¿Aló? La pregunta es que, justamente de lo que está hablando ahora, para poder expandir esa empatía con las demás personas y con el mundo exterior y tener el conocimiento desde esa perspectiva de los demás, es necesario practicar, entrarse en esas vidas, que es algo complicado, ¿no? Porque uno no puede vivir varias vidas al mismo tiempo. Entonces, no sé, tal vez a través de la lectura o de la observación uno puede llegar a tener conocimiento y exponer su conocimiento a través de la empatía, o nunca, si uno no lo practica y no lo vive, nunca realmente va a lograr saber lo que piensa esas personas, ¿no? Gracias. Yo puedo trasladarte otra pregunta de un colega que no está aquí y que de la universidad, que me decía, bueno, yo me he esmerado en la escuela, en el colegio, en la universidad, ahora soy profesor por comprender. Y tú me muestras del libro dudar de la propia comprensión. Muchas gracias. Y un gusto tenerte aquí. Gracias. Una pregunta relacionada con el tema, que viene más bien de la literatura zen, y que dice: si no hubiera nadie para escuchar, la caída de un árbol en el bosque produciría o no ruido. Pero también otra pregunta relacionada: cuando uno prueba un durazno, ¿el sabor del durazno está en el durazno o está en la boca? Y extendiendo un poquito esto, si el sabor del durazno está en la boca, el sabor que yo siento va a ser diferente al tuyo o al de otras personas. Entonces la realidad del sabor del durazno es distinta para cada uno. Y
quizás el cuestionamiento que me estoy haciendo es, ¿qué es la realidad? En realidad. Esta me la pusieron difícil. Menos mal era la tercera, vamos con las dos primeras. ¿Solo la práctica sirve o el estudio también? Hay un problema, y es que nosotros hemos creado este personaje a través de conductas, ¿cierto? No, bueno, no es un problema, es una circunstancia, ¿sí? ¿Qué significan las conductas? Hemos creado conductas repetitivas para satisfacer nuestras necesidades de gratificación. Conductas repetitivas inconscientes, ¿sí? Hay un libro, inclusive una neurofisióloga, Paula Aray, dice que la comprensión intelectual es insuficiente para producir procesos de transformación. ¿Por qué? Las conductas repetitivas son procesos rituales que entran a través del sistema límbico, se incorporan a través del cerebro primitivo. La comprensión intelectual solo se da a nivel de corteza cerebral. Entonces, es muy difícil que la información de la corteza penetre profundamente en eso. No quiere decir que uno no pueda tener una lectura y de pronto surge una epifanía, una revelación y uno entiende con una frase, con un sentido, ¿sí? Pero la práctica en sí misma, que no digo desde la nuestra, pero no quiere decir que sea la única. Hay muchas prácticas espirituales que pueden funcionar. No es que el Zen sea la única ni la mejor, ni mucho menos. Pero la práctica lo que nos permite es, a través de procesos repetitivos conscientes, transformar los procesos repetitivos inconscientes, porque es un proceso ritual en el sentido de la repetición. Entonces, desde esa manera, en la medida en que nosotros vamos soltando el aferramiento a las ideas, ¿sí? Incluso el estudio puede ser más provechoso cuando hemos pasado por ese proceso. Entonces, no quiere decir que sea la única respuesta, ¿sí? Pero si tenemos herramientas, no se trata de que todos se van a convertir en monjes, porque ese no es el sentido, pero es muy sencillo, me levanto por la mañana, me siento 20 minuticos, 10 minuticos y simplemente estoy ahí sentado sin hacer nada. Pero uno dice, no tengo tiempo para eso, no tengo tiempo, el tiempo, pero porque uno no lo busca, porque para uno no es importante. Es detenernos y dejar de reaccionar desde esos impulsos reactivos es lo que nos permite de alguna manera ampliar las fronteras de nuestro ego. Claro, nosotros también estudiamos en nuestra práctica y ustedes han visto, si yo no hubiera leído todas esas cosas que he leído, pues no podría estar aquí hablando de temas que no son de mi dominio, ¿sí? Pero que me sirven como lenguaje para expresar en un lenguaje mucho más actual, pues cosas que son, ya el Buda, solo con estar sentado debajo de un árbol, sin más herramienta de observación que su propia mente, logró llegar a ver, porque es que la sabiduría en el budismo no es conocimiento, es ver con claridad, ver profundamente la impermanencia de todo, la interconexión de todo y la ausencia de una identidad permanente y estable. Bueno, todo el estudio y todo el conocimiento, ¿de qué le sirve al profesor? ¿Sí? El problema es que si cree que ya sabe todo lo que tenía que saber, pues no le sirve de nada, porque se quedó anclado ahí. Pero si ese conocimiento le sirve para seguir indagando, pues está bien, porque el problema no es acumular conocimiento, el problema es creer que uno ya lo tiene claro y que uno ya sabe todas las verdades y que uno ya comprendió profundamente, porque es imposible, ¿cierto? Eso es como cuando uno quiere coger el agua de un río cerrando el puño, apenas se moja. Toda la comprensión intelectual que nosotros tengamos sobre el universo es, como diría el maestro Dogen, apenas rasguñar la superficie, porque es imposible. Entonces, por eso, dudar de la propia comprensión, ¿sí?, es seguir indagando, seguir profundizando, ir más allá, ver otras posibilidades, no quedarse estancado en verdades. Entonces, pues si se quedó ahí, pues simplemente va a repetir como un loro el resto de la vida los 4 datos que aprendió. Pero si duda, pues podrá
ir mucho más allá y profundizar cada vez más y comprender cada vez más, y tendrá más herramientas para compartir como profesor, creo yo. Por lo menos en mi caso, yo todo el tiempo estoy dudando, digo sí, pero, sí, y doy mis charlas y bueno, puede que mañana me dé cuenta que incluso estaba equivocado de todo lo que hablé hoy. Está bien, el problema es que queremos seguridad, queremos aferrarnos a las cosas, poseer incluso conocimiento, y no hay nada. Hay un proverbio en el hinduismo que dice: solo podemos poseer aquello que no podemos perder en un naufragio. Entonces, ni siquiera el conocimiento realmente podemos acaparar. Fíjense los casos, por ejemplo, de enfermedades tan terribles como el Alzheimer, ¿no? O sea, el caso de Margaret Thatcher, por ejemplo, una mujer con toda la información que podía haber tenido en su vida, todo lo que llegó a saber, toda la información, todo lo que leyó, y en un momento todo eso. Entonces, toda esa comprensión, ¿de qué nos sirve si desperdiciamos este momento valioso en el que estamos interactuando con la vida? Y este momento es único, este momento es irrepetible, no hay nada, este momento nunca más se va a repetir. Desde la perspectiva de la física cuántica, por ejemplo, si yo tengo una carta que está en esta posición, ¿cierto? Eso es lo que se llama superposición, lo que voy a comentar ahora. En el momento en que yo tengo un papel o una carta en esta posición, esta carta puede caer hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿cierto? Desde la perspectiva de la física cuántica, simultáneamente existen las dos probabilidades, es decir, simultáneamente la carta cayó hacia la izquierda y hacia la derecha. Son universos paralelos. Entonces, desde esa perspectiva, lo que pasa es que uno escoge inconscientemente y uno decide qué es, ¿cierto? Entonces, desde la perspectiva, si yo soy parte del universo y yo soy parte integral del universo, pues el árbol no cae solamente en la lejanía, sino que también cae en mí. ¿Sí? No lo oigo porque estoy obstruido y no estoy conectado con ese árbol que está cayendo. ¿Sí? Pienso yo, o sea, estoy inventando respuestas, porque esto es de nivel Koan grado A, ¿sí? Pero lo que pasa es que la realidad no es una sola, a pesar de que nosotros creamos que la realidad es solo esto, ¿sí? Si uno piensa, por ejemplo, cuando describía, por ejemplo, lo de cómo ven cómo el ojo ve, cómo vemos nosotros a través del ojo nuestra interacción. Si nosotros pensamos la franja del espectro electromagnético que puede percibir el ojo humano, es esto, comparado con el espectro electromagnético. Lo que ve un águila, lo que ve un gato, ¿cierto? No quiere decir que esa realidad no exista. El problema es que no la percibimos sencillamente porque estamos limitados y condicionados, ¿sí? Entonces, ver la realidad desde la perspectiva del budismo es entender que es mucho más grande que lo que nosotros podemos percibir de una manera inmediata. Estamos sumergidos en esa realidad, pero tampoco podemos describirla, porque es como tratar de describir un plano un cubo desde la perspectiva de un plano. El plano está incluido en el cubo, pero no puede explicarlo, no puede entenderlo, no puede describirlo, porque no tiene ese lenguaje para hablar de una dimensión mayor. El sabor del durazno. ¿Estaba rico el durazno o no? Lo que para una persona es agradable, para otra persona puede ser repugnante. Yo, cuando empecé a hablar en mis charlas sobre el chocolate, tema trascendental, no creía que hubiera personas que no les gustaba el chocolate, y descubrí que hay personas que les repugna el chocolate, que les desagrada el chocolate. Entonces, evidentemente, el sabor es una cosa completamente subjetiva y también está condicionada por nuestras experiencias. Puede que sea una experiencia traumatizante con un durazno, ¿sí?
el viejo truco de que le dieron el durazno podrido y entonces ya creó una resistencia, y un durazno, por más de que lo pruebe, ya hay una respuesta mecánica frente a eso. Entonces, indudablemente, y una cosa que sí es evidente, que es totalmente con respecto a lo que preguntabas, nunca podremos saber la realidad del otro de una manera total. Nunca podremos saber si el sabor del otro es idéntico al mío, porque solo por el hecho de estar ocupando un espacio diferente en el universo, ¿sí?, nuestra visión de la realidad es completamente única. Por más de que hemos establecido códigos de lenguaje para comunicarnos y que nos ponemos de acuerdo en ciertas ficciones para agruparnos, ¿sí?, son solamente códigos, pero no son realmente la respuesta de la realidad. No podemos expresar la realidad porque es algo que nos sobrepasa. No podemos atraparla con nuestra mente conceptual porque nuestra mente conceptual está en el mundo del plano. Entonces realmente nunca podremos saber el sabor del otro precisamente, o lo que el otro saborea, precisamente porque un sabor no se puede describir. Entonces, pues para lo que para uno es agradable, delicioso, gratificante, para otra persona puede ser completamente repugnante, asqueroso y rechazable. Yo creo que podemos dejar por hoy ahí. Les agradezco muchísimo la paciencia y haber participado pues activamente en esta charla. Estos son solo divagaciones como para tratar, yo lo expreso en realidad, a pesar de que hablo desde la afirmación, ¿cierto? En realidad es la manera como puedo expresar mi cuestionamiento continuo. En el budismo Zen, y en particular en la tradición Soto Zen, hay una expresión en japonés que es Monju no Dotoku, ¿sí? Monju no Dotoku quiere decir expresar la comprensión en forma de pregunta. Cuestionarnos es importante. Cuando un maestro Zen pregunta ¿qué es esto?, ¿sí?, o cuando un maestro Zen dice ¿qué es esto?, no está preguntando por lo que esto es, sino que en realidad está diciendo esto es qué. Eso quiere decir que esto es un bolígrafo, ¿sí?, pero también puede servir para rascarse la oreja, o puede servir para trancar una puerta, puede ser cualquier cosa, ¿sí?, y puede ser todo eso y cosas que nos imaginamos, porque esto que yo sostengo desde la perspectiva de mi mente conceptual no es solamente lo que yo creo, sino que es eso y más. Entonces esto es solamente para permitirnos, aunque sea por un instante, ver la realidad desde otros ángulos, desde otras perspectivas. Nunca podremos realmente ver la realidad desde la perspectiva del otro, ¿sí? La alteridad es solamente una manera para acercarnos al otro, a la visión del otro, y sobre todo desde la comprensión profunda de que no soy yo el que sufre, sino que el sufrimiento es una condición inherente a la existencia, y por lo tanto no puedo centrarme solamente en mi pequeño mundo, como un principito que está encerrado en su pequeño planetica, sino que debemos abrirnos a esa inmensidad de la vida que se manifiesta aquí y ahora, pero que no la vemos porque está obstruida por nuestra mente, bloqueada por nuestra ignorancia. Muchísimas gracias y buenas noches.